Queridos audioescuchas, bienvenidos a un episodio más de este podcast Quintesencia, donde hablamos de la magia de la cotidianidad, de la vida, de nuestros procesos, de nuestras experiencias y todo. Hoy tenemos un episodio muy interesante donde vamos a hablar de algo que a todos nos acontece, que a todos nos sucede y que a todos nos pone de cabeza porque básicamente no sabemos cómo abordarlo. Vamos a hablar en particular de cómo trabajar con una emoción que es demasiado recurrente, se llama culpa. ¿Qué se hace con la culpa? ¿Por qué es tan importante atender y regular la culpa? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para prevenir escenarios de sabotaje? ¿Y qué tiene que ver esto con la culpa? Quintesencia Podcast, acompáñanos en este espacio creado para ti, donde tratamos de decodificar la magia que nos ocurre día con día para conocernos, aprender de nosotros y vivir cada día mejor. Te recordamos que cualquier comentario de este podcast no sustituye la adecuada atención a la salud mental. Si necesitas atender una situación que te esté rebasando, por favor te recomendamos buscar ayuda profesional. Bueno, pues comencemos con este tema que de verdad creo y considero que es sumamente importante poner sobre la mesa, abordar, entender. En mis años terapéuticos y en mis procesos de vida, el trabajar con la culpa ha sido una invitación interesantísima a muchas cosas. Me considero un frecuente visitante de la culpa y creo que por eso también he aprendido tanto y tanto de ella. La culpa es una emoción que tiene una peculiaridad muy específica. Es silenciosa. Ponte a pensar esto. Cuando de pronto te sientes triste, es evidente que te sientes triste. Cuando estás enojado, es mucho más evidente que estás enojado. Pero la culpa, yo le llamo, es como esa humedad silenciosa que va entrando, se va infiltrando por tu casa y de pronto ya tiene enmohecida toda tu casa. ¿Por qué es tan importante hablar de culpa? Porque todos la experimentamos, seamos conscientes o no seamos conscientes, estemos en proceso o no estemos en proceso. La culpa es una de las emociones más humanas con las que nos acompañamos y es bien importante, insisto, abordarla. ¿Por qué? Porque de lo contrario, toda culpa genera castigo. Yo escucho constantemente y creo que todos lo hemos vivido, ¿no? Esta frase de ya, tranquilo, no te sientas culpable. ¡Wow! Es la gran invitación a decir, listo, dejo ir esa emoción. ¿Cómo no se me había ocurrido a mí, no? Sin embargo, pues ojalá funcionara, no funciona así. Cuando yo reconozco una emoción, no puedo más que aceptarla, no puedo más que abrazarla y esto no hablamos precisamente de culpa, sino de cualquier emoción en sí. En especial, hoy que estamos hablando de la culpa, ¿qué tengo que hacer con esa emoción? Simplemente aprender a reconocerla. Aprender a nombrarla, aprender a reconocerme en qué momento me estoy sintiendo de esa manera, cómo se siente la culpa, qué experimento a través de estados de culpa, qué empiezo a pensar a partir de la culpa, cómo empieza a comportarse mi cuerpo, mis sensaciones, mi vida a través de la culpa. ¿Por qué quiero traer este tema a la mesa? Porque es una emoción que no es mala en particular, pero si no se trabaja, si no se aborda, es tremendamente peligroso. Seguramente todos hemos oído hablar del famoso autosabotaje, hemos trabajado en no sabotearnos, etcétera. Y dirás, ¿qué tiene que ver una palabra con la otra? Pues están 100% relacionados. Nosotros nos saboteamos específicamente cuando consciente o inconscientemente nos sentimos culpables de algo. Cuando de alguna manera estamos experimentando una sensación de incomodidad, una sensación de vergüenza, una sensación de ciertamente estar haciendo algo que no debería de estar haciendo o que no debería estar viviendo o que es demasiado para mí. Cuando yo empiezo a sentirme culpable y no me doy cuenta de esta culpa, lo único que empieza a suceder es que inconscientemente voy a buscar la manera de autodestruir las cosas que me hacen bienestar. ¿Qué tiene que ver esto? Vamos a hablar de la tríada: bienestar, culpa y sabotaje. De entrada, piensa en esto. Nosotros, ¿cuándo es que nos saboteamos? Nos saboteamos cuando estamos mal, cuando nos está pasando algo grave, cuando nos está pasando algo terrible. En absoluto. Nosotros nos saboteamos específicamente cuando nos empieza a ir bien. Nosotros nos empezamos a sabotear cuando conocemos algo que llamamos bienestar. Y estamos tan desacostumbrados a este bienestar, le llamo yo el bienestar sospechoso, que empezamos a decir, ¿qué es esto? ¿Por qué se siente bien? ¿Por qué ya no estoy luchando? ¿Por qué ya no estoy sobreviviendo? ¿Por qué me siento cómodo? ¿Por qué me siento a gusto? Y en ese momento, aunque estás viviendo una experiencia hermosa y placentera, ¿qué crees que empiezas a sentir inconscientemente? Culpa. Y esta culpa empieza a quedarse sutilmente y no te das cuenta, insisto, porque es silenciosa. Y de pronto estás hasta aquí de culpa. ¿Qué hacemos como un mecanismo de defensa para no sentirnos culpables? Como el gatito, déjame destruyo esto que empecé a hacer. Déjame destruyo este bienestar, déjame destruyo esta prosperidad, déjame destruyo esta relación porque todo está muy bonito y me siento culpable. ¿Por qué me llego a sentir culpable del bienestar? Porque muy probablemente no aprendí a aceptarlo, no aprendí a crecer con
con él. Y aquí también nos vamos a referir a un tema muy muy importante, que es el de las lealtades familiares. ¿Por qué si en mi historia de familia, por qué si mi núcleo familiar no vivió esto? O no lo ha vivido de esta manera, o quizás sí vivieron prosperidad económica, pero yo no vi a mis papás felices, ¿cómo yo sí lo voy a hacer? ¿Sabes? Y empiezas a sentirte silenciosamente culpable. Empiezas a descubrir que tú te empieza a ir bien, que empiezas a tener cosas buenas, que empiezas a vivir en prosperidad, que tienes una relación bonita, que tienes una experiencia de vida bonita, y aunque suene absurdamente ridículo, empiezas a sentirte mal por eso. Oye, pero si es lo que siempre había soñado, si es lo que siempre había querido construir, si finalmente tengo la vida de mis sueños, empiezo a tener cosas bonitas, ¿por qué no me siento bien? ¿Por qué no lo puedo disfrutar? Y aquí viene el punto. ¿No te has dado cuenta que muy probablemente llevas tiempo sintiéndote culpable? ¿Por qué yo sí y ellos no? ¿Por qué a mí me pasa esto y quizá a mi hermana no? ¿Por qué yo estoy viviendo esta situación y mis padres están viviendo otra realidad completamente diferente? Esta culpa silenciosa empieza a ser motor de castigos. Culpa, grábate esto, culpa genera castigo, porque tengo que regular el bienestar, porque tengo que mantenerme de alguna manera sometido en un nivel. Yo le llamo esto el bienestómetro. Yo creo que todas las familias venimos de un bienestómetro marcado inconscientemente. ¿Qué significa esto? Yo así lo veo, ¿no? Es como si hubiera un promedio de bienestar permitido en el sistema familiar. Y ay de ti si se te ocurre subir de él. Ay de ti si se te ocurre ser más plena, más próspera, más feliz, más amada, más amado de lo que fueron tus padres, de lo que tú viviste en tu casa. Porque empieza a sentirse una incomodidad aquí extraña. ¿Te fijas? Inclusive nos cuesta trabajo reconocer cómo se siente la culpa. No sabemos a ciencia cierta cómo es sentirnos culpables. Hay una incomodidad, hay una especie de encorvamiento porque el cuerpo se siente avergonzado, se empieza a achicar, se empieza a bajar la cabeza. Pero en realidad no ha habido esta conciencia de decir, me siento culpable. A diferencia, por ejemplo, cuando estás enojado, sabes perfectamente que estás enojado. Cuando estás triste, sabes perfectamente que estás triste. ¿Te fijas la sutil diferencia con la culpa? Hay una especialidad. La culpa necesita de silencio y atención para darme cuenta que la estoy experimentando. Parar en seco y decir, me estoy sintiendo incómodo. ¿Por qué me siento incómodo si me está yendo bien? ¿Por qué si finalmente después de mucho esfuerzo empieza a irme bien profesionalmente, me empieza a ir bien en una nueva relación de pareja? ¿Por qué tengo esta tendencia a destruir? Y ahí viene la palabra que yo te decía en un principio, sabotaje. Quiero empezar inconscientemente a destruir las cosas que me están rompiendo o me están sacando del bienestómetro, marcado por mi sistema familiar. Y marcado entre comillas, porque nunca nadie vino y te dijo, mira, hijita, mira, hijito, este es el bienestar permitido en esta familia, no se te ocurra transitar más de esto, no se te ocurra rebasarnos. Nunca nadie nos lo dijo, sin embargo lo traemos muy, muy impregnado en una memoria inconsciente. ¿Cómo yo, con qué derecho a mí me va a ir mejor que a otras personas? Les voy a compartir una anécdota de la pandemia. Yo recuerdo muy bien que cuando recién inició todo, yo iba camino al supermercado a hacer mi compra y recuerdo perfecto que iba hablando con un amigo por teléfono y me estaba platicando pues un evento muy muy triste, ¿no? Justo lo acababan de despedir por todo este asunto de la pandemia y mi amigo me compartía pues que estaba un poco preocupado de qué iba a hacer, que se iba a quedar sin trabajo, sin dinero, etcétera, ¿no? Y pues ahí lo escuché, le mandé una que otra palabra de apoyo y le dije que pues aquí estaba yo, etcétera, ¿no? Cuelgo, entro al supermercado y yo quiero empezar a echar algunas cosas a mi carrito y empiezo a decir, no, 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 esto no, ay, no, 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 esto no. Yo dije, ay, qué raro, ¿por qué si yo venía justo a estas cosas? Tuve que parar en seco para darme cuenta que la llamada con ese amigo me había impactado de sobremanera. Sin darme yo cuenta, estaba sintiéndome muy culpable, porque él se iba a quedar sin trabajo y yo obtenía la posibilidad de ir al supermercado. ¡Qué soberbio! Entonces, ¿qué empezó a hacer mi inconsciente? ¿Sabes qué? Esto lo dejamos, ¿sabes qué? En lugar de 2 paquetitos, mejor agarro uno, ¿sabes qué? Yo puedo mejor vivir con estas latitas de atún. Y este es un ejemplo que te pongo muy vago de esa experiencia. Cuando yo lo entendí, dije, a ver, te calmas, a nadie le ayudas saboteándote a ti, a nadie le ayudas traicionándote a ti mismo. Lamentablemente, cada persona tiene una circunstancia y también hay que aprender a confiar que cada persona transita las circunstancias perfectas para crecer, para evolucionar y que al final también hay una colaboración y un apoyo en donde todos nos podemos ayudar. Eso es tema aparte, ¿no? Pero en ese momento, mi yo de ese momento estaba con su carrito en la mano y diciendo, qué mal, qué soberbia, qué feo. Yo aquí, muy quitado de la pena, muy tranquilito, echando esto, echando el otro, y mi amigo sin trabajo. ¿Te fijas esta vocecita? Y la culpa, sin yo darme cuenta, ya había impregnado todo mi cuerpo. Tuve que hacer una respiración,
tuve que darme cuenta de esa emoción y justo esta es la invitación que yo te hago. Lamento decirte lo siguiente, no hay nada que puedas hacer con tu culpa excepto sentirla y reconocerla. Esta frase de no te sientas culpable y suelta la culpa suena bien bonita, pero no es funcional. ¿Por qué? Porque aunque tú te hagas todo el coco wash que quieras en la vida, la culpa se va a seguir sintiendo. A la culpa hay que abrazarla, a la culpa hay que mirarla, hay que verla, hay que decir, ahí está, sí, me siento culpable. Oye, mis papás tienen una realidad económica muy diferente a la mía y yo no me había dado cuenta que me siento muy culpable y que eso inconscientemente me ha estado llevando a quizá sabotear oportunidades laborales, a quizá ceder a oportunidades de crecimiento económico. Qué curioso, ¿no? Claro, hay una lógica. Porque si yo ya estoy sintiéndome en una plenitud, ¿cómo voy a traer más plenitud? ¿Cómo voy a traer más prosperidad a mi vida? ¿Cómo me voy a sentir bien con lo que estoy haciendo? ¿Te fijas la relación entre culpa, entre bienestar, entre autosabotaje? Es interesantísimo analizarlo y es interesantísimo hablar de ello porque no se nos explica, porque creemos que la culpa simplemente es un pensamiento, que hay que dejarlo ir, que no pasa nada y no sabes la contaminación que genera. Y ojo, esto es importantísimo, no porque la culpa sea mala, ninguna emoción es buena, mala, positiva, negativa, quitémonos eso de la cabeza, no existen las emociones negativas. Toda emoción es una conexión con mi cuerpo, es un mensaje de mi cuerpo donde me está invitando a darme cuenta que estoy experimentando algo. Cuando yo me siento triste, mi cuerpo a través de esa emoción está pidiendo una comunicación interior. Cuando yo estoy enojado, mi cuerpo está pidiendo que me dé cuenta de la molestia y la irritabilidad. Así, cuando yo estoy culpable, me siento culpable, estoy necesitando revisar algo importante que me está pasando. Me estoy sintiendo traicionero, estoy sintiendo que estoy traicionando una lealtad, que estoy traicionando un acuerdo, estoy sintiendo que estoy rebasando acuerdos que ni siquiera existieron. A tu familia no le ayudas saboteándote. Hay una frase que me gusta mucho, no ayudas a nadie en este planeta traicionándote a ti mismo. No salvas a nadie quitándote el pan de la boca. Pero si te fijas, inclusive más allá de lo familiar, es una manera en la que nosotros como sociedad a lo largo de los milenios hemos aprendido a crecer. Hemos aprendido a través de decir por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, puedo ganarme allá en el futuro el cielo y el paraíso. Hemos aprendido a ser una sociedad muy culpógena. No somos conscientes de la relación tan cotidiana que sentimos con la culpa. Simplemente haz este ejercicio. Obsérvate cómo a lo largo del día te sientes tremendamente culpable por 20 cosas. Y a veces por cosas muy absurdas, muy irracionales, muy tontas, si tú quieres decirlo así. No importa, al final culpa es culpa. Y tú vas en tu bolsita, en tu mochilita, acumulando esa culpa. Y a lo largo del día te empiezas a sentir incómodo. Y esa culpa es la que te impide disfrutar las bendiciones, la prosperidad, sea como sea, las cosas que tienes en tu día a día. ¿Cómo yo? ¿Por qué a mí sí? ¿Por qué yo sí puedo? Y súmale que además vemos este entorno social donde cada persona que es responsable de su realidad, vive una experiencia diferente, empieza esta sensación súper inconsciente de ¿y por qué a mí sí? Yo me acuerdo hace muchos años que tuve una experiencia espiritual bastante bonita y dentro de ese proceso que yo iba viviendo, yo hacía estas preguntas al aire, ¿no? Decía, pero ¿por qué? ¿Por qué ciertas personas tienen la posibilidad de vivir estas cosas? ¿Por qué algunas personas no pueden conocer estos procesos, estas experiencias? Y recuerdo perfecto una vocecita ahí, la conciencia, no sé, que decía, cada quien construye su realidad y cada quien cosecha lo que siembra. Sin embargo, cuando nosotros no somos conscientes de esa realidad tan básica que somos responsables solo de nosotros mismos, queremos también acaparar de alguna manera pues a todos los demás, ¿no? Queremos ayudarlos, queremos apoyar y nos sentimos tremendamente mal si no avanzamos todos al mismo nivel. Esto pasa mucho, no solo en relaciones de pareja, yo lo veo en especial mucho en relaciones hijo-padre, hija-madre, hija-padre, etcétera, ¿no? Cuando yo empiezo no solo quizá en una situación económica, a veces en un bienestar emocional, a veces en una conciencia más trabajada, en un desarrollo personal más trabajado. Veo cómo los hijos se aferran a querer jalar a los papás a ese nivel de conciencia, a ese nivel de bienestar. Y en el fondo tú puedes decir, ay, qué bonita acción, ¿no? Quiero ayudar a mis padres, quiero beneficiarlos, quiero que conozcan este camino, quiero que conozcan este bienestar, quiero que se sientan tan bien como yo me siento. Y lo único que te está motivando en el fondo, lamento decírtelo, se llama culpa.
¿Por qué yo sí? ¿Por qué yo sí me puedo sentir bien? Yo tenía la creencia de que hasta que mis padres no fueran prósperos, hasta que mis padres no les fuera bien en la vida emocional, económicamente, yo no tenía derecho de que me fuera bien. Y ahí me tienes haciendo circo, maroma y teatro, ocupando roles que no me correspondían con mis padres, con tal de que ellos avanzaran en su bienestar. Y también desde ahí, si te fijas, hay una situación un poco de ego y de soberbia, ¿no? Porque ¿quién eres tú para decir quién está bien y quién está mal, o quién tiene que trabajar y quién tiene que avanzar, o quién no tiene que avanzar? Sin embargo, muy en el fondo nos gana este miedo. Mamá, papá, es que porfa, vénganse para acá, salten al otro lado para que entonces así yo no me sienta tan culpable de que me esté pasando esto, de que me esté yendo bien, de que esté sintiendo esto. Y en el fondo es tan desgastante hacer esto, porque tampoco es que puedas realmente impactar positivamente en tus padres y en absolutamente nadie, porque un proceso que no es autocultivado no va a tener ningún resultado. Los procesos personales por eso se llaman así, porque son personales. Tú puedes influenciar y eso es hermoso. Cuando te conviertes realmente en una influencia para tu familia, para en tu entorno, para lo que sea, wow. La gente te pregunta, oye, ¿qué estás haciendo? Oye, ¿qué estás tomando, no? ¿O qué te estás metiendo? ¿A dónde estás yendo? Y tú le dices, pues estoy yendo a terapia. Pues estoy trabajando en mí. Pues ya tengo tiempo que dejé esos vicios y esas cosas. Y se nota. Y dejas en la otra persona, una huella. Y dicen, órale, yo quiero eso. Muy diferente a tener que estar empujando. Y sobre todo tener que estar empujando de nuevo, insisto, por esta culpa. Mamá, por favor, avanza. Papá, por favor, evoluciona. Porque si no, yo no me siento digno. Porque si no, yo no me siento merecedor. Y si por alguna extraña razón me empieza a ir bien, muy probablemente me sabotearé. Muy probablemente buscaré la manera de sabotearme el bienestar. A veces ese sabotaje es empiezo a romper con experiencias que me van a generar más riqueza, más prosperidad. O a veces es, ok, me está yendo muy bien, me gusta, no quiero que nada se mueva, pero déjame manifiesto algo, pues para sufrir un ratito, ¿no? Y es la famosa piedrita en el zapato. Todo muy bien, el trabajo muy bien, la pareja muy bien, pero estás generando una experiencia que constantemente te está remitiendo al malestar. Y si lo analizas a fondo te vas a dar cuenta de esto. Esa experiencia está sucediendo para que de cierta manera ese bienestar que tú estás experimentando baje y entonces sea la famosa cruz con la que tú cargas. Qué religiosos, ¿no? Qué daño nos ha hecho, no la religión en sí, sino todos estos conceptos mal construidos dentro de nosotros. A nadie ayudamos sintiéndonos culpables. En el fondo, sí, claro, somos empáticos y nos duele lo que la otra persona vive, nos preocupa lo que la otra persona está viviendo y claro que podemos apoyar, claro que podemos colaborar. Alguna vez escuché, ¿no? En este actual tema del privilegio, el privilegio no es malo, el privilegio es privilegio en muchos sentidos, pero cuando no lo usamos en una colaboración, en un servicio, en un apoyar, ahí sí nos estamos yendo un poco a una sociedad isla. Pero si yo tengo el privilegio quizá de tener un poco de conciencia, si yo tengo el privilegio de quizá tener un poco más de recursos y puedo apoyar, qué bonito, pero me tengo que cerciorar que el móvil de eso no sea la culpa, que no sea porque me estoy sintiendo culpable. Si tú empiezas a observarte, si te das cuenta en el día a día hay muchas cosas que te hacen sentir culpable. Yo te invito a que no te pelees con la culpa. Te invito a que no pretendas que se vaya, que se quite, que desaparezca, que la entiendas, que comprendas. Eso no va a pasar. Te invito por el contrario a aceptarla, a decir, sí, me da culpa. Oye, es que tú estás comiendo ahorita en este lugar súper pro y te encanta y todo y quizá algún miembro de tu familia está pasando hambre, está pasando esto. Lo lamento mucho. En lo que yo pueda ayudar, lo haré, pero cada quien está viviendo su realidad. Y aquí acepto que me siento culpable. Y quizá voy a comerme esta cena con todo y culpa. ¿Te fijas la diferencia? Es una invitación a decirle sí a la emoción. ¿Qué podemos hacer con ella? Usarla nada más de perspectiva, de preguntarnos, de cuestionarnos, de conocernos incluso, pero también de aceptarnos, de entender que no traicionamos a nadie haciendo una vida diferente, logrando resultados diferentes a nuestros padres, ya sea en un nivel emocional, insisto, ya sea una situación de profesional o de prosperidad, o inclusive en temas de salud. Me ha tocado ver personas que su familia está súper enferma, que hay algún miembro de la familia que tiene una situación de salud muy, muy precaria. Y curiosamente, esa persona todo el tiempo tiene achaques. Todo el tiempo está enferma, todo el tiempo se contagia de algo, todo el tiempo está con las defensas bajas. Y tú podrás decir, bueno, pues azares del destino. Quizás sí, tampoco es que todo tenga esta ciencia de esto significa esto, pero te aseguro que esa persona probablemente su culpa de que ella o él tenga salud lo está haciendo sentir mal, tan incómodo, que entonces el enemigo, ¿cuál crees que es? La salud.
la salud se convierte en el enemigo a vencer. Si yo me empiezo a enfermar, no me siento tan culpable, porque me doy cuenta que estoy en un nivel, porque me doy cuenta que de alguna manera pues yo también estoy sufriendo, como él está sufriendo, como ella está sufriendo. Y yo te hago una pregunta, ¿ayudas? ¿Funciona de algo este sacrificio? ¿Funciona de algo quitarte el taco de la boca para dárselo a la otra persona? ¿O en realidad tendríamos que hacer un trabajo más de maduración personal, de autoconciencia y decir, a ver, si yo me hago responsable de mí y estoy cubriéndome a mí, haciéndome cargo de mí, sintiéndome bien conmigo, eso en realidad me ayudaría a poder ayudar a otras personas. Me ayudaría a poder colaborar desde un lugar no de culpa ni de responsabilidad, sino decir, bueno, tengo la capacidad y la posibilidad de apoyar. ¿Te fijas qué diferente? Volviendo a este tema del sabotaje, no eres consciente que muchos de estos sabotajes que tú estás viviendo están relacionados con la culpa. Y esta es mi invitación de este episodio. Quiero invitarte a que te des cuenta de esto y vas a decir, bueno, ¿y ahora que me di cuenta qué? Pues simplemente el trabajo es abraza tu culpa. Con todo y culpa date permiso. Hay una frase que me encanta de constelaciones familiares que dice, papá, mamá, me doy permiso de hacerlo diferente. Me doy permiso de ser aún más pleno, de ser aún más próspero, de ser aún más feliz que tú. Me doy permiso de eso, porque ahí es donde yo voy a ir pudiendo poco a poco trascender la necesidad de sabotearme. Acuérdate del bienestómetro que yo te hablaba. Si yo estoy sintiendo que lo estoy rebasando como si fuera un nivel, claro que voy a estar buscando inconscientemente la manera de destruir ese bienestar, la manera de destruir esa prosperidad. Yo escucho muchos pacientes que me dicen, oye, es que me empezó a ir súper bien y empecé a manifestar y a sentirme en un nuevo nivel y me siento muy contento y todo, y a las semanas, ¡pum! No, es que algo pasó, es que de pronto me quedé sin esto, es que se acabó ese proyecto, es que ya iba a cerrar ese proyecto y pum, a la mera hora no pasó. Y yo digo, ah, qué curioso. Nosotros no nos saboteamos cuando nos va mal. ¿Te fijas de esto? Nos empezamos a sabotear en realidad cuando empezamos a vivir en un estado de bienestar. Cuando inconscientemente, aunque tú no lo sepas, empiezas a sentir que vas ascendiendo. Empiezas a sentirte en un estado diferente, quizá a la mejor emocional, empiezas a sentirte más pleno, empiezas a sentir que tienes una mejor relación de pareja que la que tienen tus padres o que la que tuvieron tus padres. Sobre todo imagínate si vienes de una historia de divorcio y a ti te empieza a ir bien con tu pareja y te sientes amada, te sientes amado, te sientes feliz, algo no va a cuadrar aquí adentro. Vas a decir, ah, caray, ¿cómo yo voy a estar viviendo esto si mis papás se divorciaron? ¿Cómo yo voy a estar viviendo este bienestar si mi papá está súper infeliz con su divorcio? Si mi mamá odia a los hombres, si mi mamá se siente mal con las relaciones, qué soberbio yo. ¿Con qué cara yo le digo a la vida y le digo a mis padres, ¿qué creen? A mí sí me está yendo bien en mi relación de pareja. ¿Qué crees que va a empezar a pasar? Claro, vas a buscar el pretexto para empezar a pelear con esa persona. Vas a empezar el pretexto para empezar a buscar la manera de salirte de esa relación. No porque no la ames, no porque no lo ames, no porque no quieras estar ahí, no porque no te sientas bien, sino todo lo contrario. Porque te sientes tan bien que empieza a darte comezón. Te sientes tan bien que empieza a incomodarte. Te sientes tan bien que sientes que estás traicionando las lealtades de tu madre, de tu padre. Porque como yo me estoy dando la oportunidad de confiar en el amor. Cuando vengo de mi historia de mi mamá, de mi abuela, de mi bisabuela, de mi tatarabuela, que me dijeron, no confíes en el amor, no confíes en las parejas. Y yo me estoy atreviendo a hacerlo. ¿Por qué yo? Y la pregunta aquí es, ¿y por qué no? ¿A quién ayudas? ¿A quién le ayudas realmente destruyendo las oportunidades de bienestar? Cambiemos a otro escenario. Pensemos, por ejemplo, en una situación profesional. Empiezas a generar bienestar, prosperidad, te empieza a ir bien en tu trabajo, te empieza a ir bien en muchas cosas y de pronto, ¡pum!, se empieza a bloquear un negocio. De pronto, ¡pum!, empiezas a tener problemas económicos. De pronto, ¡pum!, se te descompone el coche. ¿No te pasa que empiezas a recibir dinero, empiezas a sentirte bien, ya pagaste la deuda y de pronto, pum, algo se descompuso en tu casa? ¡Qué casualidad! ¿Será casualidad o será esta culpa tan inconsciente y tan silenciosa que día a día estamos experimentando y que no sabemos regular? Cuando yo reconozco el que me estoy sintiendo un poquito raro porque qué curioso, me empieza a ir mejor, me empieza a ir bien. Oye, pero es que tu papá trae unos temas económicos ahorita bien fuertes. Híjole, lo lamento mucho. Si de algo puedo ayudarle. Ojalá pensáramos así. Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo yo? Yo no puedo estar viviendo este bienestar y esta prosperidad si mi papá, si mi mamá están viviendo esto. Y entonces, insisto, le vamos a llamar el síndrome del gatito. Vamos tirando esto hasta que se rompa. Hasta que rompa la oportunidad que se me estaba manifestando y que yo estaba manifestando para generar prosperidad, bienestar, etc. ¿Te fijas? Esta emoción es importantísima de atender en el día a día.
Y te lo repito, no hay mucho que puedas hacer. Respírala, abrázala, siéntela, reflexiona sobre ella. Sí, todo esto. Pero esto de no te sientas culpable, suelta la culpa, déjala ir, ojalá fuera así de sencillo. Ojalá la regulación emocional solo significara, no te sientas así, perfecto, ¿cómo no se me ocurrió antes? La verdadera regulación emocional es un trabajo de aceptación, es un trabajo de honestidad, decir, sí, me siento culpable, me siento sumamente incómodo, pero tengo que aprender a aceptarlo. Cuando tú abrazas la culpa, cuando tú aceptas la culpa, cuando dices, ya te vi, ahí estás, te juro que esa culpa deja de ser autodestructiva. Te lo repito una vez más, las emociones no son malas. Las emociones no están aquí para jorobarnos la existencia, no están aquí para decirnos, ¿sabes qué? Te odio y te desprecio y quiero que te la pases mal. No, en absoluto. Las emociones simplemente son una respuesta a lo que vamos experimentando día con día. Cuando yo aprendo a sentirlas, cuando yo aprendo a abrazarlas, a reconocerlas, a nombrarlas, y no solo desde un lugar intelectual, sino nombrarlas en el cuerpo, decir, ay, aquí se siente raro, ay, aquí se siente incómodo, simplemente a través de ese ejercicio te aseguro que ya estás transformando por completo la energía de esa emoción y se va a convertir en una emoción que simplemente va a estar ahí como referencia, pero no se va a poner en contra tuya, no va a iniciar procesos autodestructivos. Por el contrario, lo único que va a suceder es que esa emoción va incluso a enseñarte, te va a ayudar a reflexionar, te va a ayudar a entender muchas cosas. Yo te decía al principio de este episodio, la culpa suele ser una emoción que me visita mucho. Y esta culpa me ha enseñado, cantidad de cosas. Me ha enseñado de autorresponsabilidad. Me ha enseñado a entender que cada persona en este planeta es responsable de su propio destino. Y sí, hay mucha gente que vive muchas cosas muy, muy difíciles. Pero hay gente también que vive constantemente en un estado de victimización. Y yo no puedo responsabilizarme, yo no puedo hacerme cargo de ninguna de esas personas. Claro que desde mi metro cuadrado puedo apoyar, puedo compartir, puedo colaborar, pero lo puedo hacer desde un lugar de paz, lo puedo hacer incluso desde un lugar de amor, de cariño, de comprensión, pero no desde un lugar de culpa, porque la culpa también me enseña a reflexionar sobre lo que cada quien es responsable, sobre entender que también aquí venimos nosotros a aprender. Hay muchas cosas que cometemos errores garrafales, que la regamos horrible. En el mundo personal, en las relaciones, en las parejas, todos estamos expuestos a cometer grandes errores y equivocaciones. Y lo primero que solemos hacer ante esta emoción es lacerarnos, victimizarnos, atacarnos, violentarnos, cuando en realidad la culpa también puede ser un maestro de decir, ok, ¿qué hiciste mal? ¿Qué podrías hacer diferente? ¿Cómo lo harías en otra ocasión? ¿Volverías a hacer esto o lo harías diferente? ¿Te fijas? Al final la culpa parece que también es una buena maestra, que te enseña a reflexionar, que te enseña a conocerte, que te enseña a hacer las cosas diferente. ¿Cuál es la clave? Aceptación. Primero aceptar que me siento así. Pretender que la emoción se va a ir nada más porque no la veo es como el niño chiquito que nada más hace esto con la sábana y dice, ya no está la emoción, y ahí sigue el monstruo, ¿no? Si esa lógica funcionara con los niños, bueno, pues yo creo que ya seríamos otra sociedad y otra civilización, pero no funciona así. Yo tengo que aprender a aceptar lo que siento, tengo que aprender a nombrar lo que siento, tengo que aprender a digerir esas emociones, porque de lo contrario esas emociones van a gobernar mi vida. Cuando tú te empieces a dar cuenta, en primer lugar, la cantidad de cosas que te hacen sentir culpable, yo te invito solamente a una cosita. Respírala. Acomódala en tu cuerpo, reconócela, acéptala, digiérela, sé honesta, sé honesto contigo y sí, me siento culpable. Me da pena, me da pesar que yo estoy viviendo esto y la otra persona no, pero yo lo estoy viviendo porque también me lo merezco, porque he hecho muchas cosas para que esto pase, porque no es azar, porque no es nada más que mágicamente apareció, sino también es fruto de mi trabajo. Querida maestra culpa, me permito disfrutarlo, con todo y culpa. Me permito crear prosperidad, con todo y culpa. Me permito aceptar muchas cosas que estoy sintiendo, que me siento incómodo, que me siento avergonzado. Sí lo acepto, pero me permito también reconocerme un humano falible, capaz de fallar, capaz de cometer errores garrafales, pero también capacitado para aprender esos errores, entendiendo que el castigarme ni me ayuda, ni soluciona, ni resuelve y mucho menos repara a otra persona con la que haya tenido el error o a la experiencia con la que me haya equivocado. Qué diferente sería, en lugar de solamente enfrascarnos en la culpa, aprender también a ser personas resolutivas, aprender a saber cómo reparar, aprender a saber cómo reconocer
lo que hicimos quizá en la relación, en el trabajo, en nuestra propia vida, en nuestra propia prosperidad. Porque luego también cuando te das cuenta que te vienes saboteando, lo primero que sientes que crees que es culpa. Entonces sigue el círculo vicioso. Aceptémoslo, estamos aquí como aprendices de la vida, venimos a ser estudiantes de la vida. Van a haber muchas cosas en las que nos equivoquemos, van a haber muchísimas cosas que hagamos mal, pero no por eso merecemos el castigo divino, no por eso merecemos nuestro desprecio, no por eso necesitamos sabotear las cosas que nos hacen bien. Recuerda, venimos de conductas muy punitivas, conductas de mucho castigo, y lo único que hacemos con ese castigo, lejos de aprender, lejos de crecer, lejos de evolucionar, es lastimarnos, es violentarnos, es convertirnos en personas que al contrario de buscar una solución, solo estemos queriendo lacerarnos, atacarnos, y eso no nos va a llevar a ningún bienestar. La culpa es una emoción que estamos aquí para experimentar, es una emoción natural, forma parte de nuestro argot del cotidiano. La diferencia radica en si yo la puedo mirar, si yo la puedo aceptar, para que entonces yo dirija esta culpa y no al contrario, para que no la culpa sea la que siga saboteándome inconscientemente o siga generando un montón de verdugos, de castigos, de bloqueos, porque como te portaste mal o hiciste cosas malas, mereces que te vaya de la patada. Yo quiero invitarte, para concluir con esto, a que reflexiones justo con tus emociones. ¿Cómo te llevas con la culpa? ¿Qué relación tienes con la culpa? ¿Alguna vez habías visto a los ojos a la culpa? ¿Alguna ocasión te habías permitido reconocerte culpable de algo? Y lejos, insisto, de atacarte, de violentarte con juicios tremendamente agresivos, solo aprende esto. Aprende a respirarla. Si te sientes culpable porque hiciste algo malo, algo negativo a otra persona, reflexiona. Y más allá del perdón, porque perdón es igual a cero, piensa en la reparación. ¿Qué podrías hacer diferente? Si te sientes culpable por algo personal, por cosas que tú hiciste, por cosas que tú te hiciste a ti, que destruiste, que rompiste, déjate de castigar. Pregúntate, ¿qué aprendí de esto? ¿Qué podría ser diferente? ¿Cómo puedo cambiar? Y si sobre todo reconoces que te estás sintiendo culpable porque te está empezando a ir bien, porque tienes una bonita relación, porque tienes una vida próspera, porque te sientes pleno, en un entorno donde hay mucha gente que sufre, sobre todo a ti te hablo, deja de hacerte daño. No vas a ayudar a nadie quitándote ese bienestar, no vas a ayudar a nadie destruyendo ese bienestar. Acéptalo, abrázalo y abraza también la culpa que sientes. Pero de verdad, de verdad, de verdad, si tú reconoces que estás haciendo cosas diferentes a tu sistema, que te estás sintiendo más plena en una relación, que estás sintiéndote más próspero en tu cotidianidad, date el permiso. Esa es la única forma en la que realmente vas a poder honrar a tus padres. Para concluir, me gustaría mucho cerrar con esta frase que me encanta justo de constelaciones familiares, porque yo creo que rompe por completo este concepto de lealtades, de culpas, de traiciones, etc. Papá, mamá, en tu honor, haré cosas bellas con mi vida. Cuando tú escuches esa frase, cada que te llegue la culpa, céntrate. La única forma realmente de darles gratitud por la existencia, por la vida que te dieron, es honrándolos. Y la mejor forma de honrarlos es haciendo cosas bonitas con tu vida, disfrutándola, construyendo una vida en prosperidad. Y si tus padres tuvieron una situación muy precaria emocional, económica, profesionalmente, lo lamento mucho, pero no puedes hacer nada con esa culpa. Simplemente permítete honrar. Papá, mamá, en tu honor, lo estoy haciendo diferente. En tu honor va este bienestar, a tu salud, a tu nombre. Gracias, mamá. Gracias, papá, por la experiencia de la vida, pero me doy permiso de hacerlo diferente que ustedes. Ahí va a estar la culpa, pero va a dejar de ser nociva, va a dejar de ser destructiva. Y te vas a dar cuenta que muchos de tus procesos de autosabotaje van a empezar a ceder, van a empezar a bajar. Y te vas a dar cuenta que detrás de esos bloqueos, magias negras y demás, simplemente había culpa que te estaba impidiendo seguir creando más bienestar y más prosperidad. Ha sido un gusto compartir contigo esta mañana, este espacio, este momento, a la hora que me estés escuchando. Este es tu espacio y me va a dar mucho gusto seguir escuchando también tus preguntas, tus compartires para poder enriquecer este espacio. Te mando un abrazo muy muy fuerte a la distancia y nos vemos en otro episodio de este podcast, Quinta Esencia Podcast. Este es un podcast producido por Tránsito.